Hace unos días, varias semanas, estuve abordando el tema de las finanzas, que considero que es uno de los grandes temas dentro de la familia y de manera particular en los matrimonios. Creo que en ese momento le compartí que muchas estadísticas hoy en día apuntan, indican que el tema financiero es por lo menos la causa, problemas con el manejo de las finanzas o por razones que tienen que ver con el dinero en el matrimonio, la mitad de los matrimonios se divorcian. Eso dice una estadística de los Estados Unidos. También en los Estados Unidos dicen que el 40% de los que reciben salarios, ya ese estudio tiene 10 años, así que pues, esa estadística es muy diferente. Según el 40% de los que recibían salario hace 10 años eran mujeres. Yo creo que hoy es más del 50%. Según ciertas estimaciones, las mujeres controlan el 65% de la riqueza del mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera administran, dirigen, son la principal vía de ingreso. Yo sé que estas estadísticas no las promueven mucho los últimos estudios inclinados a promover ese liberalismo, el feminismo, la defensa de la mujer y ese tipo de cosas, porque entonces se le cae mucho parte del discurso que ellos tienen y por lo que viven. Pero yo sé que la realidad se apega a lo que dicen estos estudios. La situación financiera es determinante en la estabilidad y en el estado de felicidad y bien o buen vivir dentro del matrimonio. Mucha gente piensa que lo único que le hace falta para tener felicidad en su matrimonio es que entre más dinero. La mayoría de los matrimonios piensan que si entra más dinero, habrá armonía, todos se van a llevar bien, todo va a funcionar bien. Pero la realidad indica que no es así. La realidad indica que el problema del dinero lo sufren a los que le entra poco dinero o ninguno, de la misma manera que los que le entra o reciben mucho dinero. Yo sé que para muchos eso es sorprendente que eso esté pasando, pero esa es la realidad. Hay problemas en las familias que reciben poco dinero y en las familias que no reciben ningún dinero. Es decir, hay un problema fundamental con el dinero. Y el autor Ed Yong, en uno de sus libros, dice que el problema financiero en los matrimonios y en las familias como vía de consecuencia se resume en dos palabras: mayordomía y presupuesto. Mayordomía y presupuesto. Dice él, no debemos dejar la palabra mayordomía para el mundo de los vitrales. La mayordomía tiene que informarnos y dirigir nuestra vida cotidiana. Dejamos de entender lo que es el dinero y cómo se emplea cuando pensamos que es todo nuestro o que el 90% es nuestro y el 10% es el diezmo que corresponde a Dios. La realidad es que Dios es dueño de todo y nos da algo para que lo usemos durante un tiempo. Dios nos hace encargados o administradores de sus posesiones. Ese es un concepto que debe estar claro
en la vida de toda persona y muy particularmente en aquellos que se identifican como creyentes. La mayordomía se refiere a Dios como propietario y al ser humano como parte de esa sociedad. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Cuando le damos la prioridad a las cosas de Dios y a las actividades del instrumento de Dios, que es la iglesia, estamos invirtiendo en cosas eternas. Estamos invirtiendo en lo que trasciende esta vida. Que podamos cerrar la puerta a la tentación del materialismo no depende de cuánto dinero tengamos, sino de la manera en que lo administramos. Si modificamos nuestra actitud posesiva por una actitud amplia de mayordomía, estaremos cerrando la puerta de la tentación sobre las cosas materiales. Las familias que replantean sus prioridades disfrutan de una transformación notable. Si los esposos prometen lo siguiente: hoy vamos a ajustar, recalcular, volver a planificar y a reprogramar nuestro presupuesto para poner a Dios en primer lugar, estará construyendo un muro fuerte que los separa de la tentación de las posesiones materiales que podrían destruir su matrimonio y consecuentemente a su familia. Por eso debemos aprender a vivir tomando en cuenta ser buenos mayordomos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Debemos procurar eso. Tenemos que tratar de procurar eso. Hay elementos, hay factores que son determinantes para la salud financiera y tienen que ver con esa manera en que administramos los recursos, ¿verdad? Y demás. Todo el mundo sabe que lo ideal sería manejarse con un presupuesto. Después que yo cumplo con Dios, lo que me queda para administrarlo, yo debería manejarme con un presupuesto. ¿Qué significa un presupuesto? No hay que ser un contador. Simplemente yo tengo que aprender a decir: yo recibo de mi salario de 100 pesos, me quedan 70. Después que quito, le doy, separo lo de Dios y separo lo de los impuestos, etcétera, me llegan netamente 70. Entonces yo tengo que acomodar mi vida a esos 70 pesos. Y estoy poniendo una cantidad que para nosotros es ridícula, ¿verdad? No tiene peso porque nuestros presupuestos son altísimos. Pudiéramos multiplicar eso por 1000 para que sea más o menos algo real hoy en día. Pero estoy usando una cantidad pequeña para poder ilustrar y que sea más fácil de comprender. Yo debo ajustarme a esos 70 pesos. Yo debo decir, bueno, voy a gastar tanto de esto, tanto en aquello, tanto en aquello, tanto en aquello. Y tratar de vivir de acuerdo a eso. Si yo logro imponerme esa regla o ese límite a vivir de acuerdo a ese presupuesto que está hecho en función de mi ingreso neto, entonces yo no voy a tener deudas. Me van a faltar cosas. Habrán cosas que yo no voy a poder adquirir o comprar. Tendré que limitarme a vivir de tal o cual manera, pero no voy a sufrir de deudas. Ni tampoco voy a traer la crisis que generalmente desencadenan las deudas y la mala administración financiera. Un pastor
apellido John, en una iglesia de Estados Unidos, en Texas, predicó un mensaje donde esbozó lo que él considera 4 maneras de liberarse de los problemas financieros que produce la codicia. ¿Qué es la codicia? Ese deseo de uno querer adquirir cosas. La codicia hoy en día es estimulada con la publicidad que hacen las entidades financieras. Y hay una filosofía que se impone en el mundo de que yo tengo derecho o merezco disfrutar de una serie de cosas. Por lo que uno oye, por lo que dice la filosofía popular, yo he llegado personalmente a la conclusión que de acuerdo a esos mensajes que uno encuentra en los medios, tanto por la publicidad como por lo que la gente piensa, todos merecemos ser ricos. Y todos merecemos y estamos llamados a disfrutar de todo lo que se ofrece en el mundo. Y eso no es verdad. La situación es tan seria que hay mucha, ya hay mucho de eso hasta dentro de la fe. La llamada teología de la prosperidad alimenta eso y usa muchos versículos bíblicos para estimular eso, sacándolo de contexto, haciendo una mala exégesis, pero logrando manipular la mente y la conciencia de la gente que escuchando esas palabras creen y terminan actuando en consecuencia. Hay que librarse de la codicia. Y decía este pastor en su mensaje que la codicia nos lleva a romper con nuestros presupuestos y a traer crisis económica, crisis financiera a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que conseguir todas las cosas. Y como yo decía, si mi ingreso neto son 70 pesos al mes y yo vivo gastando más de esos 70 pesos, yo voy a generar deudas. Una deuda que muchas veces la financiamos con préstamos a través de las tarjetas de crédito, que son préstamos. Las tarjetas de crédito son préstamos. Lo correcto debería ser utilizar la tarjeta de crédito como un vehículo de pago, pero no. Generalmente lo terminamos utilizando como un préstamo que usamos para enfrentar todo tipo de, para comprar cosas, para agenciarnos cosas conforme a los deseos de nuestro corazón. Entonces, cuando yo me salgo de esos presupuestos, lo hago porque codicio, deseo cosas, deseo adquirir cosas, pienso que las posesiones materiales, la adquisición de cosas van a traer felicidad, bienestar y un sinnúmero de cosas que son buenas para mí, pero no me dicen las consecuencias que en materia financiera eso va a producir. Entonces el pastor decía 4 cosas que solamente las voy a enunciar hoy al respecto de cómo librarse de la codicia y yo se las voy a enumerar. Él dice, número 1, aprenda a admirar sin desear. Cuando veas algo, puedes decir qué hermoso es, en vez de decir qué hermoso es y lo quiero. Yo tengo que aprender a admirar sin desear. Por ejemplo, la inteligencia artificial y los algoritmos que dominan las redes sociales y todo nuestro hábitat digital toma referencia de las cosas que nosotros vemos
y que podemos buscar en un momento determinado. Y automáticamente empiezan a ofrecernos esas cosas continuamente, llegándonos mensajes y ofrecimientos a nuestros dispositivos. Y ya usted sabe, si usted no aprende a admirar sin desear, todos los días usted está comprando cosas que no necesita, pero peor aún, que no tiene la capacidad financiera para comprarlo. Lo segundo que él dice para liberarse de la codicia es aprenda a sacarse cosas de encima. Cada 3 meses dice, yo hago un análisis de las cosas que me están ocupando y están llamando mi atención o me están llevando a consumir los recursos financieros que tengo. Tengo que comenzar a sacarme cosas de encima, a liberarme de lo que no estoy usando, a liberarme de esos deseos que yo sé que me van a llevar a la ruina financiera. Y yo le voy a decir algo, en la experiencia que tengo, a veces hay personas que tienen hasta que romper con algunas amistades que son utilizados como instrumento del enemigo para estarlo incitando a adquirir cosas y a tener cosas. Tercera recomendación de este pastor de Texas a cada uno de nosotros para liberarnos de la codicia es aprenda a ser generoso para con Dios. Yo sé que a mucha gente no le gusta usar eso y Satanás ha desarrollado, sobre todo en las últimas 2 décadas, una campaña violenta en contra de las ofrendas, de los diezmos y las primicias. ¿Y por qué Satanás ha desatado esa campaña? Bueno, porque es la forma en que somos agradecidos con Dios y segundo, es la forma que nos hace buenos mayordomos y nos abre las puertas de las bendiciones del cielo. Porque Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre en la carta a los Corintios, capítulo 9. Pero la realidad en la práctica es que uno ve la bendición de Dios cuando uno es fiel al Señor con sus diezmos, ofrendas y primicias. Satanás ha atacado eso y ha usado todo tipo de campaña negativa para dañar eso. Y obviamente han salido a la luz ejemplos tristemente célebres, malos ejemplos de gente que usa el altar, el evangelio para agenciarse, privilegios económicos, etcétera. Todo eso hay en la viña del Señor. Pero lo que dice la palabra de Dios, y yo tengo que creer la palabra de Dios en completo, es que hay bendición para los que son buenos mayordomos y cumplen con Dios y son agradecidos con Dios. Dice el hermano, mientras Ananías y Zafira fueron condenados por su mal manejo de las finanzas, Zaqueo, que era un hombre también codicioso, encontró quien lo liberara de esa trampa. Jesús causó tal impacto en la vida de este tramposo que inmediatamente dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió a cada uno de los que había defraudado. Jesús respondió a su entrega con estas palabras: hoy ha llegado la salvación a tu casa. El dar no fue lo que salvó a Zaqueo, sin embargo, era una muestra de que había dado la espalda a la codicia y había pasado a ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. Había comenzado a acercarse al tipo de generosidad que Dios desea de sus hijos. Y finalmente, porque el tiempo se me acaba, el pastor de Texas recomienda: aprenda la realidad de la muerte con relación a los bienes y a las cosas que tenemos. La muerte marca el fracaso final de las cosas. Lo que hemos pasado por experiencias donde nos hemos visto al borde de la muerte, sabemos que cuando estamos ahí
Ninguna cosa material tiene atractivo. Ningún bien material lo puedes usar. Tú puedes tener una casa, un palacete en el lugar más caro de tu país o de la ciudad. Pero si tú te mueres, no te sirve de nada. Tú puedes tener muchos carros, pero si te mueres, no te puedes llevar ninguno. Puedes tener mucha ropa, zapatos, de todo. Pero si pierdes la vida, no te vas a llevar nada. Entonces, el hermano recomienda, aprende la realidad de la muerte con relación a las cosas. Podemos andar ostentando nuestro dinero mientras andamos por este mundo, pero no nos podemos llevar nada. Resumo en lo siguiente. Si queremos tener salud financiera en nuestros matrimonios y familias, tenemos que comenzar meditando en que debemos convertirnos en buenos mayordomos conforme a la palabra de Dios. Y número 2, tenemos que comenzar a practicar la prudencia financiera haciendo un presupuesto sujeto a nuestros ingresos económicos. Eso va a significar liberarnos de la codicia. Y liberarnos de la codicia va a significar que tengo que abandonar el deseo de acumular cosas, tengo que abandonar tengo que aprender a vivir sin desear cosas, tengo que aprender a quitarme de la mente y del corazón cosas que le he dado un lugar que no tienen ni merecen. Tengo que aprender a ser generoso para con Dios y tengo que aprender a que en esta vida lo más importante es la salvación de nuestra alma, porque ninguna de las cosas nos las vamos a llevar cuando muramos. Y eso es bueno que lo tenga pendiente la gente que está muy aferrada a los bienes materiales. El día que te mueras no te llevas nada. Todo se queda aquí. Y lo paradójico o lo irónico es que muchas veces quien va a disfrutar de todo eso que tú construiste, adquiriste, conquistaste, es probablemente una gente que no hizo nada ni tiene ningún mérito para disfrutarlo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No sacrifique la búsqueda de Dios por la búsqueda de bienes materiales. No sacrifiques tu comunión con Dios por la búsqueda de los bienes materiales. No sacrifiques tu familia por el tema de los bienes materiales. No traiga problemas a tu matrimonio por ese afán, por el dinero, por vivir esa vida ostentosa, por conquistar y tener cosas para darle respuesta a un mundo que es insaciable. Usted se mueve en un círculo donde lo importante es tener carro y bueno, usted se mete en un lío y compra un carro. Pero después ahí pasa a un círculo donde lo que quieren es tener carros nuevos, entonces ya usted tiene que hacer otro lío para comprar un carro nuevo. Y así se van sumando las cosas. Busquen primeramente el reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La próxima semana seguiré con este tema para seguir hablando de esas cosas que traen ruina a nuestras finanzas. Ya hablé de la codicia y hablé de las 4 cosas por las que nos debemos liberar. Que Dios nos ayude, porque en este tiempo más que nunca necesitamos vivir de acuerdo al consejo de Dios. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Séllala en la mente y en los corazones que la han escuchado. En el nombre de Jesús declaro por fe que vendrá victoria, sanidad y liberación financiera para todos los que me han escuchado y salvarán su familia, pero sobre todo salvarán su matrimonio y su alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.